acompañar poniéndose de pie. Y vamos a iniciar esta lectura. Voy a comenzar con el primer versículo. Ustedes me apoyan leyendo el número 2 y nos vamos en ese orden hasta el versículo 20, que es este versículo que vamos a leer todos juntos. ¿Ya está ahí conmigo? Muy bien. La palabra de Dios dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Con palabras vanas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, juntos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Estaba escuchando el himno hace rato que decía: paso todo el tiempo bien feliz. ¿Verdad? ¿Usted pasa todo el tiempo bien feliz? ¿Sí? ¿Está feliz por la lluvia? ¿Está feliz por el sol? ¿Está feliz por la familia que Dios le ha dado? Dice ahí: paso todo el tiempo bien feliz. A algunos nos cuesta avisarle a nuestra cara que estamos felices. Pero bueno, quiero comenzar este mensaje en esta tarde hablando específicamente de dos historias. Luego vamos a ir un poquito más a la Biblia. Fíjese que un reportero en la ciudad de California se las ingenió para poder poner a una persona acostada, tirada, en una de las calles principales de California. Lo dejó ahí todo el día. ¿Y qué creen que pasó? ¿Cuánta gente creen que se acercó a esa persona? 1, 2, 10, 200, dicen los gringos, 0. Ninguna persona se acercó a ese hombre. 2 adolescentes encontraron a una mujer dentro de una caseta telefónica. Esta mujer había tenido más bien un ataque al corazón. Estos jóvenes la tomaron, la llevaron a una casa cercana, y la única respuesta que obtuvieron del dueño de la casa es: llévatela de mí, no quiero problemas. Nadie ayudó a ninguna de estas 2 personas. ¿Será posible que podamos medir la madurez de nosotros como creyentes? ¿Será posible? ¿La podremos medir por el tipo de oraciones que hacemos? Aunque algunos tal vez hacemos la oración más para cómo reaccionan las demás personas que para nosotros, o para el creyente, o para Dios. Tal vez podríamos medirla por la cantidad de ofrendas
que damos a Dios? Creo que no. Creo que a veces algunos pudiéramos ofrendar para obtener un reconocimiento personal o porque tal vez nos sentimos culpables de alguna forma. Tal vez la prueba más fehaciente de la madurez o de la espiritualidad de un creyente sea la capacidad de perdonar. ¿Usted ha perdonado? ¿A usted lo han perdonado? ¿Usted ha ofendido a alguien? ¿Ha pedido perdón a esa persona? ¿Ha tenido el valor de pedir perdón a esa persona? O tal vez es como muchas personas que nunca se equivoca y que nunca pide perdón. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos perdonara como nosotros perdonamos a los demás? Cuando ponemos a Jesús en la ecuación, dice ahí en Efesios 4:32, si usted me puede seguir, dice la Biblia: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mientras usted y yo más nos parezcamos a Jesús, mientras más nos parezcamos a su carácter, más vamos a estar dispuestos a perdonar a los demás, así como Él lo hizo con nosotros. Dice la Biblia que aquel que más ama es al que más Dios lo ha perdonado. El que mucho ama es que porque mucho fue perdonado. Se cuenta la historia de Juan Wesley, un buen pastor y un pastor evangelista, que viajaba con un general. Les voy a leer el nombre porque no me lo aprendí muy bien. Este general se llama James Edward Oglethorpe. Este general se encontraba enojado con uno de sus súbditos o de sus subordinados, y este subordinado se acercó con él y de una manera humilde y de una manera honesta le dijo: señor general, perdóneme. Juan Wesley estaba atestiguando esa escena y este hombre con una voz recia le dijo: yo nunca perdono. Juan Wesley le dijo: ok, pues espero entonces que usted nunca peque, porque nunca perdona. Hermano, ya le dio muchas vueltas al asunto. Séreme tantito. Creo que todos los cristianos necesitamos de vez en vez un nuevo comienzo. Que sepamos que Dios está ahí disponible para perdonarnos. Y no podemos aceptar esa idea de que porque tal vez en el pasado yo he tomado decisiones por Dios y he fracasado en tomar esas decisiones, tal vez no seguí aquello que prometí. No podemos aceptar esa idea que como en el pasado he fallado, no puedo tomar nuevas decisiones o nuevas resoluciones. Dios está ahí disponible para perdonarnos, hayamos fracasado como hayamos fracasado, y la llegada de un nuevo periodo, tal vez un nuevo año, tal vez un nuevo ciclo escolar, tal vez la llegada de un hijo, tal vez la pérdida y encontrar de nuevo trabajo, puede darnos la opción de entender que Dios es un Dios real y podemos marcar un nuevo comienzo en nuestras vidas. El mensaje del Dios de las segundas oportunidades es un mensaje que podemos encontrar a través de toda la Biblia. Podríamos hablar de Jacob, ese hombre que hizo votos hacia Dios y le dijo: si tú eres conmigo y si tú me alimentas y si tú me vistes, tú vas a ser mi Dios y yo te voy a dar el 10% de lo que yo gane. En los años siguientes, Jacob tomó algunas malas decisiones, viajó, tuvo altas, tuvo bajas. En una ocasión, él se encontraba huyendo de su tío Labán, este hombre que había jugado de muchas maneras con Jacob. Se había preparado para huir.
Y vemos cómo su esposa hurtó los ídolos de su padre Labán. ¿Sí me creen? Sí, ¿verdad? Vamos ahí a Génesis para que lo veamos. Génesis 31, muy rápido. Génesis 31. Génesis 31, 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Tal vez ella sentía todavía la necesidad o se sentía más protegida acercándose a los ídolos de su padre. Después, a este hombre, Jacob, una de sus hijas fue deshonrada, dos de sus hijos asesinaron prácticamente a todos los hombres de una ciudad. Y a este hombre, después de ese tiempo, vamos ahí a Génesis 35, sígame por favor, Génesis 35. Génesis 35:1 dice la Biblia: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te pareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob tomó a su familia y a todos los que con él estaban. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. A este hombre Jacob llegó la orden de parte de Dios que debía regresar a Betel, y él dijo a su familia: quiten todo aquello que contamina, que entorpece nuestra relación con Dios. Y su familia quitó todos los ídolos, se cambió de ropa e iniciaron un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Podríamos hablar de Jonás, este hombre que recibió una instrucción directa de parte de Dios, directa, de ir a Nínive a predicar. ¿Y qué hizo este hombre? En lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Este hombre, después de una tormenta muy fuerte en el mar, fue echado. La tormenta cesó y Dios preparó, usted conoce la historia, un gran pez. Vamos ahí a Jonás, muy rápido, Jonás 3. Jonás 3. Ya se me perdió Jonás. Va a estar en el pez. Jonás 3. Ayúdeme a seguir con su vista al versículo 9 del capítulo 2. Está ahí algunas frases atrás. Dice la Biblia: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Por cuánta vez? Por segunda vez. Diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y usted conoce la historia. Él fue, predicó, habló, ¿y cuántos se convirtieron? Toda la ciudad. Ya quisiéramos algunos que por un mensaje toda la ciudad se convirtiera, ¿verdad? Jonás recibió su segunda oportunidad de predicar y Nínive recibió su segunda oportunidad para recibir el evangelio. Podríamos hablar de Moisés, que mató a un egipcio y huyó de Egipto. Los judíos se acercaron a él sabiendo que él había asesinado a ese hombre y él salió huyendo al desierto de Madián. ¿Cuántos años estuvo en el desierto de Madián? ¿Alguien sabe? 40 años. 40 años. Y este hombre, después de esos 40 años, una maravilla, un milagro, ve una zarza ardiendo. Y esa zarza le dice: prepárate, porque tú vas a ser el libertador de tu pueblo. Moisés, aunque en el principio
En la primera oportunidad no había sido capacitado para poder salvar a su pueblo, ahora estaba recibiendo una segunda oportunidad. Y podemos hablar también de Pedro, el apóstol Pedro, ese hombre que a veces era arrebatado. Y quiero que me siga ahí a un versículo, Juan 13, Juan capítulo 13. Versículo 5 dice la Biblia: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro era alguien que se arrebataba, contestaba muy rápido, y lo vemos después cortando orejas, y era alguien muy proactivo, ¿no? Tenía mucha energía Pedro. Bueno, ese Pedro que dijo: jamás te voy a negar, yo contigo hasta la muerte. Ese hombre negó a Jesús. Ese hombre, calentándose las manos, le dijeron: oye, tú hablas igual que ellos, yo te vi con ellos. No, yo, ¿no? Y la Biblia dice que hasta maldiciones dijo. Él negó a quien tanto amaba, en quien tanto creía, en quien tanto confiaba, a quien le había prometido que jamás iba a hacer algo en contra de él. Pero a este hombre, ahí en Juan 21, estamos ahí en Juan, vamos a ir a unos versículos, unos capítulos adelante, Juan 21. Dice la Biblia: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná y de Galilea, los hijos de Zebedeo, y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se sentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 9: y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús habla con Pedro y le dice: ¿me amas? Y Pedro estaba atribulado, humillado. Yo creo que no se sentía bien. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y unos días más adelante, este hombre que había pasado todo lo que ya hablamos, estaba listo para predicar en el día de Pentecostés. Él recibió, al igual que Jacob, al igual que Jonás, al igual que Moisés, él recibió una segunda oportunidad. ¿Y qué podríamos decir del hijo pródigo? Ese joven que heredó en vida y que decidió malgastar
todo aquello que su padre le había dado. Y la Biblia dice que después de cierto tiempo, después de terminar en un chiquero, dice la Biblia, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y él regresó, esta historia tiene un final feliz, regresó con su padre lo recibió con perdón, le trajo ropas nuevas, le dio un anillo, le dio calzado y mató un becerro engordado, el mejor, para recibir a su hijo. Este joven recibió una segunda oportunidad. Qué maravilloso que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios proveyendo en cada una de estas historias una nueva oportunidad. Hoy, no sé si como Jonás, Dios te dijo que hicieras algo y fuiste al otro lado. No sé si como Moisés has huido, o si como el hijo pródigo hemos malgastado todo lo que Dios nos ha dado. Pero hoy puede ser el día de la segunda oportunidad para ti y para mí. Dice la Biblia en Primera de Juan, acompáñenme ahí, Primera de Juan 1:9. Voy a leer desde el 5. Dice la Biblia: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién está escrita esa carta? Probablemente usted y yo hemos usado ese versículo para evangelizar, ¿verdad? Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, ¿verdad? Y es verdad. Pero ¿a quién está dirigida esa carta? A creyentes, como tú y como yo. Entonces, ¿todavía soy pecador? ¿Todavía peco, hermano? Sí. Y de vez en vez hay que confesar nuestros pecados, dice la Biblia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Luego dice el versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para que qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Palabras escritas a creyentes. Tal vez hoy es el día de esa segunda oportunidad. Tal vez hemos tomado malas decisiones. Tal vez hemos ido a lugares a los que Dios no dijo que teníamos que ir. Tal vez hemos hasta negado a Dios. Pero hoy es el día de esa segunda oportunidad. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a Proverbios 28, Proverbios capítulo 28. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los ¿qué? Confiesa y aparte ¿qué hace? Se aparta. No solamente es confesarlo, hay que alejarnos, hay que apartarnos. Y dice ahí: alcanzará misericordia. Y esa misericordia puede ser mi segunda oportunidad y tu segunda oportunidad. ¿Hay jóvenes aquí? ¿Jóvenes de menos de 18 años? ¿Pueden venir unos 4? ¿Sí? Aquí al frente. Sin miedo, no les va a pasar nada. No muerdo todavía. No muerdo. A ver, vengan. Bueno, Armando, sí es joven, vamos a hacer. Ven a mamá. Hermano Samuel y hermano...
Cristian y hermano, discúlpame hermano, es que te conozco por como te dice tu papá. Pero bueno, pásale. Es ahí. Había un entrenador, así, está muy bien, así, en línea, muy bien. Había un entrenador de fútbol americano. Este entrenador se llama Vince Lombardi. Este entrenador fue campeón, estuvo 7 años en diferentes equipos, y durante esos 7 años fue 5 veces campeón. Fue 5 veces campeón de 7 oportunidades. Algunos dicen que era el mejor entrenador de todos los tiempos. Él cada año reunía a sus jugadores. Imagínense que el hermano es el que taclea, bueno, el que manda el balón. El más fuerte, el hermano Cristian, es el que taclea a los que vienen corriendo. Y los reunía. Aunque hubieran sido campeones, cada año los reunía. Su primer charla que tenía con ellos, los reunía a todos y les decía: señores, esto que ven aquí es un balón de fútbol americano. ¿Ustedes creen que no lo sabían? Claro que lo sabían. Claro que lo sabían. Gracias. ¿Saben? Gracias, muy rápido. ¿Saben qué era lo que priorizaba este hombre? Los fundamentos del juego. Que era un pase, que era una estrategia, que era una tacleada, y cada año, vez tras vez, iba sobre los fundamentos del juego. Ahí te va, hermano. No le vaya, mejor no. Tengo mal tino, disculpa. Cada año les hacía recordar los conceptos básicos, los fundamentos básicos del juego. Al hermano sí se la voy a levantar. Ahí te va, hermano. Gracias. Cada año invertía su tiempo en recordar los fundamentos. Si usted y yo queremos tener un nuevo comienzo, si como alguno de los personajes que vimos nos hemos alejado de Dios, debemos regresar a los fundamentos. Los fundamentos. Y los fundamentos no es usar corbata. Quiero hablarte de 2 fundamentos, muy rápido, solo me quedan 16 minutos. Y voy a tratar de hacerlo muy rápido. Antes de hablarte de esos 2 fundamentos, quiero que veamos un pasaje de la Biblia que está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Si ya llegó allí, espéreme porque todavía no llego. 7:24. Dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vemos ahí 2 tipos de hombre: un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre la piedra. Luego tenemos otro hombre que edificó su casa sobre la arena. La Biblia hace esta comparación: un individuo prudente y un individuo insensato. Construyen lo que parecen ser 2 casas iguales, sus vidas, pero en 2 ubicaciones diferentes: la roca y la arena. La roca y la arena significan 2 maneras en que los hombres levantan sus vidas. Uno escucha, escucha y ¿qué? Y hace, ¿verdad? Y el otro escucha y no las hace, ¿verdad? Y luego la Biblia describe
una tormenta, una prueba, una tormenta como las que hay en la vida. Puede ser una enfermedad, alguna situación difícil. Y esa tormenta revela, porque para lo que nosotros pareciera, dos edificaciones iguales, para Dios no lo son. Una está bien cimentada sobre la roca y la otra está sobre la arena. Y cuando viene la prueba revela cuál fue la convicción de cada uno de los que construyeron la casa. Aquel que escuchó e hizo, se permaneció de pie. Aquel que escuchó y no hizo, se derrumbó. Se derrumbó. ¿Qué clase de cristianos somos tú y yo? ¿El que oye y hace? ¿O el que oye y no hace? A veces las tormentas van a revelar qué clase de cristiano somos tú y yo. La primera cosa fundamental, se escucha fuerte eso, ¿verdad? La primera cosa es muy sencillo, la oración. La oración. Y no te voy a hablar de que tienes que orar 23 horas con 59 minutos al día. La oración es algo sencillo, creo que a veces lo complicamos de más. Los hombres que estaban con Jesús también tenían esa duda. Oye, Jesús, enséñanos a orar. Dice ahí en Juan, vamos ahí a Juan muy rápido, Lucas 11. Lucas 11, solo vamos a ver 2 puntos, uno es la oración. Lucas 11. Si ya llegó, como sé que ya llegaron, porque siempre me ganan en el esgrima. Lucas 11. Mi Biblia no trae Lucas, sí trae Lucas. Lucas 11. Lucas 11:1 dice la Biblia: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dividió la oración en 3 cosas principales y luego hizo una exégesis, ¿verdad que no? Jesús les gritó a sus discípulos para poder motivarlos. Jesús los avergonzó por hacer una pregunta muy sincera y muy directa. ¿No? Lo que hizo Jesús fue enseñarles. Ora, esta es la oración. Puedes hacer una oración así. Jesús no se complicó la vida. Y vámonos con algo muy básico. Vamos a Marcos 1. Marcos 1. Marcos 1. Marcos 1:35 dice la Biblia: levantándose bien tarde. Perdón, me mordí la lengua. Levantándose muy tarde, no es cierto, muy de mañana. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sencillo, escoja una hora y un lugar. Una hora y un lugar. Jesús lo hacía así, muy de mañana. Yo creo que Jesús tenía una agenda muy ocupada. Él tenía que predicar, tenía que caminar, mucha gente se le acercaba. La Biblia dice que a veces las multitudes eran tantas que lo empujaban, lo apretaban. ¿Recuerda la mujer con el flujo de sangre?
que tocó su manto. Y sus discípulos dijeron, oye, pues está aquí lleno de gente. ¿Cómo es posible que digas que alguien te tocó? Jesús tenía una agenda bien apretada, yo creo. Él trabajaba incansablemente para sembrar. Y este hombre, siendo Dios, tomaba un tiempo. Y escogía un lugar donde no hubiera distracciones, un lugar en donde pudiera tal vez abandonar un poco a sus discípulos, pero acercarse a Dios. Sencillo, escoge un lugar y una hora. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, quita de en medio toda distracción. No lo hagas en la cocina, si eres como yo vas a subir más kilos. Pero puedes hacerlo en algún lugar donde no tengas distracciones. Este tiempo de oración de Jesús era temprano y era en una ubicación privada. Puedes orar y en una de esas cosas puedes incluir pedir a Dios. Y quiero que vayamos unos versículos muy rápido. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Solo van a ser 5 versículos. Marcos 11:24. Dice la Biblia, por tanto yo os digo que todo lo que ¿qué? Pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Luego dice la Biblia en Mateo 21:22. Mateo 21:22. Acompáñame ahí, Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Luego dice Juan 15:7. Juan 15:7. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí mismo en Juan, pero Juan 14:13, dice la Biblia, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y finalmente Mateo 7. Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿A Dios le gusta que le pidas? ¿Sí? Pide a Dios. No importa qué tan pequeño, no importa qué tan grande, pide a Dios. Estamos hablando que Dios da segundas oportunidades y empecemos por el fundamento, por lo básico, orar. Tengo 6 minutos, la segunda cosa. Según la American Bible Society, en casi 9 de cada 10 hogares hay una Biblia. Y el promedio de hogares tiene 3 Biblias. Pero solo el 37% de las personas lee su Biblia. Algunos han dicho porque no tienen tiempo. Quiero leerles un párrafo muy rápido. Dice así: existe una característica importante que diferencia la Biblia de todos los demás libros. Este factor por sí solo es la razón más importante para leer a diario las Escrituras. Como Juan testifica, este es un documento vivo. Las mismas palabras de Dios se convirtieron en un ser vivo. En Jesucristo, porque Él fue el Verbo. Es la revelación de Dios acerca de Dios para que podamos conocer a Dios. Las Escrituras revelan de manera sobrenatural la verdad y el poder a quienes la leen. La Biblia no es un escrito estático como los demás libros.
Al leerla estamos leyendo algo que es una revelación de la boca de un Dios eterno. Ningún otro libro hace tal afirmación. Ninguno. Después que Jesús llega a escena y comienza su ministerio, da testimonio de todo lo escrito y hablado en el Antiguo Testamento. Al igual que para orar, agenda un tiempo y un lugar. Y solo vamos a leer 2 versículos más. Vamos a Apocalipsis 2. ¿Se acuerdan cuál fue la primera lectura que leímos? ¿En qué libro estaba? ¿En qué? En Efesios. 2:1 dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia, ¿de dónde? De Éfeso. Él tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que conocía, una iglesia que sabía lo que hacía, una iglesia que se estaba esforzando. ¿Le parece la descripción de nuestra iglesia? Se oye bien, ¿verdad? Solo que el capítulo no termina ahí. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y como decía hace rato, yo no sé si como Moisés has huido, yo no sé si como Jonás has tomado otras decisiones, como Jacob has estado pasando por diferentes pruebas. Pero hoy Dios, a través de su palabra, nos invita a que confesemos aquello que hemos hecho. ¿Y por qué nos hemos apartado de Él? Y nos invita a que no olvidemos nuestro primer amor. ¿Te acuerdas cuando llegaste aquí? A lo mejor un hermano allá ganando almas te predicó y llegaste aquí y pues, los himnos estaban medio difíciles, no te los habías aprendido, pero tenías hambre, ganas de conocer de Dios. Querías devorarte la Biblia. Quiero saber más, quiero entender más, quiero una Biblia. ¿Por dónde empiezo? Por aquí, empiezo por Génesis, empiezo por un evangelio. ¿Qué hago, hermano? ¿Cómo oro? ¿Qué es eso del diezmo? ¿Qué es eso de ganar almas? ¿Qué es eso del discipulado? Me gustaría que me lo dieran. ¿Puedo servir? En lo que sea. Si quiero acomodo estas sillas, no hay problema. ¿Te acuerdas de esa persona que eras? ¿Lo eres todavía? ¿O has olvidado tu primer amor? ¿O hemos olvidado nuestro primer amor? Hoy Dios, si tú y yo confesamos nuestros pecados, puede darnos una segunda oportunidad. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Luego dice el 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Cristo viene en breve. Y tú puedes servirle, y tú puedes reafirmar tu relación con Él, tú puedes reconciliarte con Él. Si es que, como alguno de los personajes que vimos, has olvidado tu primer amor. El mensaje de esta noche se llama un nuevo comienzo. ¿Te gustaría comenzar de nuevo?
¿Te gustaría acercarte a Dios y decirle, Señor, yo sé que he fallado, sé que me he equivocado, pero estoy aquí para que me uses? No importa en qué. Tú habrás de capacitarme, tú habrás de guiarme. Quiero tener esa misma hambre, ese mismo fuego que se encendió cuando te conocí, si es que lo has perdido. Y si es así, puedes empezar con esas dos cosas muy sencillas. No hay tal vez irnos tan profundo. Puedes empezar con orar y leer tu Biblia. Y que Dios nos pueda dar a cada uno de nosotros ese fuego, un avivamiento en nuestras iglesias. Es lo que necesitamos. Un avivamiento en nuestras iglesias. Que tengamos ese fervor, esa energía de ir a predicar a Cristo, de servir, no importa en qué. Dios te puede usar y Dios te puede capacitar. Vamos a terminar con una oración y luego voy a dejar el tiempo al hermano Abraham. Señor, en esta noche te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros.